porque el stop motion Uf. pues es como, de repente lo ves y parece como un poquito dark, pero yo creo que en México hay algo muy dark, o sea, como que hay una cultura dark andando que a mí me fascina, me encanta. No siempre estuve así de sola. Bueno, estamos acá desde el sillón nuevamente para Spoiler Time con la queridísima Cassandra Gianguerotti. ¿Cómo estás? Muy bien, Rana, ¿tú? ¿Todo bien? Feliz de tenerte. Igualmente. Justo vengo con ventaja porque escuché una entrevista hace unos minutos. Sí. Entonces hay cositas que salieron ahí que las voy a retomar. Pero primero que nada, déjame felicitarte. Acabamos de ver en Cineteca, gracias a los amigos de Cine Caníbal, Memorias de un Caracol. Una película que me llegó al corazón. Y tengo un conflicto, porque Cine Caníbal trae dos de mis favoritas para el Oscar, que son Flow y Memorias de un Caracol. Ya sé, Y las dos son fabulosas. son fabulosas. Contame cómo llega Cine Caníbal con vos primero. Sí. ¿Y qué pasó cuando viste o leíste el guión o te dijeron queremos que seas la voz de esta película? Sí, es que todo es una cosa, ¿no? Como cómo llega Cine Caníbal a estas dos maravillosas películas, cómo tiene la visión para traerlas y la sensibilidad. Y bueno, pues me llamaron y me invitaron a participar y Geminiano me dijo, ve la película y si te gusta, pues bienvenida y si no, pues bueno. Pero cómo no me va a gustar. O sea, la vi y me pareció un trabajo hermoso, profundo, me llegó al corazón y ya nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacerlo y nos tomó unos 3 días lograrlo. Justo hablando de las entrevistas que venís haciendo y escuchaba que el idioma es fundamental en cualquier contenido audiovisual, por decirlo así, más en una película, por más que sea animada, por más que sea stop motion, porque la idea de un director viene de una cultura, de una ciudad, de un país. Sí. ¿Cómo hicieron para trasladar eso? No porque se haya mexicanizado, pero sí se siente latina la voz, Sí. sin ser mexicanizada. Sí. ¿Cómo trabajaron toda esa parte? Y a vos, ¿qué fue lo más difícil de no pegarte tanto al idioma original? Pues fue mucho más complejo de lo que yo me imaginaba porque hay un cierto tono en el idioma inglés que es muy suave y que entendí porque muchas veces cuando hacemos traducciones como que de repente nos escuchamos como muy infantiles. Ajá. Y creo que tiene que ver con tratar de llegar a ese tono. Y entonces decidimos como no irnos por esa línea y ser como más congruentes y a pesar de que tal vez pueda ser un poco más duro, más fuerte en nuestro idioma, aceptarlo y creo que le da una cosa a la película muy, muy hermosa, pero que al mismo tiempo es muy leal a lo que se pretende en inglés, que es una película que no es pretenciosa, es una película que no, es una narración muy simple, muy suave, muy amorosa, y eso fue lo que tratamos de hacer. Y lo hicieron increíble. Gracias. Justo hablábamos antes de subir acá a grabar, que es una película que te pone la realidad en la cara, ¿no? En diferentes aspectos, sí con muchas cosas negativas en el caso de pérdidas, no saber qué hacer con tu vida, ¿no? Sí. Esta cuestión de separarte de tu familia. ¿Sentiste algo personal cuando lo ibas haciendo? ¿Algo te tocó de otra manera? Porque hay actores que dicen, no, yo me meto en el papel, me voy, chau. ¿Esto te pegó a futuro? ¿Sos mamá? Sí. ¿Vas a ser futura mamá? Sí. Nuevamente, ¿te toca desde otro lado también poder poner tu voz en un personaje tan interesante? Pues, o sea, como la piel del personaje ya está ahí, el proceso creo que del doblaje es diferente porque es como, bueno, para mí es como poder tocar el pedacito de una entidad que ya existe, porque, o sea, la animación viene de la palabra ánima, ¿no? Que es alma, y eso es el movimiento. Entonces, ya en el momento en el que un objeto tiene movimiento, tiene alma, y ya no tiene que ver con tu canalización de eso, ¿no? Yo siento que es como una intromisión o un prestar alguna herramienta para ese canal, pero hay una cierta limitante emocional y demás porque tiene su propia alma. Ajá. Entonces es como realmente como agarrar una cosita chiquitita, como agarrar un gatito, un perrito o algo que es como muy, muy, muy dulce, muy amoroso, muy chiquito y darle tu vocecita. Y además, pues el personaje de Gracie está comunicándose con un caracol que es todavía más pequeñito.
Entonces... Y que de alguna manera sentís que no te va a responder nunca. Y que no te va a responder nunca. Eso era la parte, o sea, fue lindo como estar buscando siempre ese tono de estarle hablando como a una cosa muy íntima, muy, muy pequeña, pero sin infantilizarla ni tratarla como si fuera como, sí, condescendientemente o algo así, ¿no? Es que además son esas películas que te avisan, no son para niños. No son para Y niños. creo que es un gran ejemplo de empezar a entender que la animación no es para niños, salvo las películas animadas para niños, ¿no? Claro, Que sí. es lo que dice siempre Guillermo del Toro, ¿no? Sí, Hay que sí, empezar sí. a manejar este género como cine a la par de los otros, ¿no? Del cine de Completamente. live action, por decirlo así. Y sí, y además es como, yo tengo una hija que tiene 3 años ya y Ajá. no la he expuesto todavía a películas, no ha visto nada, ni siquiera de animación, porque me parece que es muy grande la animación, tiene muchas connotaciones. De repente siento que es muy delicado lo que le exponemos a los niños. A mí me pasa mucho que de repente veo niños corriendo y hablando como de cierta manera que no es la voz correspondiente a ellos, ¿no? Están repitiendo Sí. un sonido de una caricatura que vieron en la tele o alguna cosa y están perdiendo su propia esencia, su propia voz. Mira qué bueno que decís eso en Argentina, que estamos acostumbrados obviamente al doblaje latino, pero en los últimos años los niños argentinos dicen palabras que solo ven en las películas y que ni siquiera en Argentina se usan. Claro, sí. Es impresionante cómo Sí. también hay que tener como ese cuidado de alguna manera, ¿no? Completamente, y hay mucha histeria, ¿no? De repente es como de ¡vamos! Y es como una cosa que no corresponde realmente. Y los adultos nos confundimos porque como les vemos esa emoción Sí. tan grande, pensamos que es bueno para ellos porque los está animando o los está O estimulando. estimulando, pero la estimulación no siempre es lo mejor. Un niño estimulado no tiene que ser un niño sano, precisamente, acuerdo. ¿no? Entonces, este tipo de películas que son de este tipo de animación, si bien esta es como, yo lo considero como de 12 años para adelante, son lo suficientemente sutiles como para que no penetren en esa psique del niño, que tengan ese cuidado y ese respeto, y lo tiene como hacia nosotros como adultos, porque a nosotros ya no nos hablamos así. Estoy de O sea, acuerdo. ya ver esa película pues es lo suficientemente respetuosa con nuestro estado anímico, ¿no? Estoy muy de acuerdo, sí, es una película fuerte, con mensaje muy esperanzador al final, digo, no voy a spoilear Sí, nada. es hermosa, no es Exacto. una película que te deje así como No, triste ni te nada. pone a pensar mucho Sí, y te pone a revisar cosas, creo, sí. de mi pasado, en mi caso. Y justo te quería preguntar, haciendo un poco no una metáfora, pero esta comparación con el caracol. Ujú, Los caracoles son estos animalitos que van muy lento con su caparazón, ¿no? ujú, y van a su paso. ujú, Si pudieras comparar un poco tu carrera, que siento que es una carrera que parece larguísima, pero no son tantos años, pero ya hiciste tanto, ujú. tenés tantas nominaciones a los premios Ariel, y además siento que sos una de las actrices que yo cuando llegué a México empecé a conocer en esta nueva era del cine mexicano, siento yo en los últimos años. ¿Cómo compararías tus pasos que diste Ujú. en el cine en general, también ahora en el mundo de las series, con La Liberación, etcétera? ¿Y hacia dónde va ese caracolito que le podríamos decir que es cazando y que se va Sí. sacando su caparazón de a poquito? Sí. Ay, qué linda pregunta. Pues, o sea, sí, creo que sí ha sido una carrera como que ha ido avanzando como muy pianito, pero con mucha constancia y con mucha seguridad en lo que a mí me gusta y lo que yo deseo hacer y poner en el mundo, y de lo que no me interesa para el mundo, ni participar Sí. de eso. Y eso, pues, naturalmente tiene como sus consecuencias, pero también tiene sus consecuencias negativas y sus consecuencias muy positivas. ¿Para dónde va? No lo tengo muy claro en este momento porque mi vida está dando un giro muy grande porque voy a ser mamá otra vez. Y me gusta mucho el campo y me gusta mucho como poder darle a mis hijas como una vida que tenga mucho que ver con eso. Y estoy viendo cómo va a ser yo me imagino que seguirá siendo más pianito todavía y más selectiva. Ok, claro. Pero no nos abandones, ¿eh? No. Porque nosotros sí te disfrutamos. Tus hijas también te van a disfrutar y nosotros te queremos seguir disfrutando. No, bueno, haré lo que... Sí, te entiendo. Lo que
lo que corresponda y lo que mi corazón sienta que me llama a estar y que es una propuesta linda para el mundo, como es esta película de Memorias de un Caracol. Y ya veremos, pero sí siento que no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Estoy como entregada A lo que venga. a lo que venga y Pero siempre dispuesta. selectivamente, digamos. Pues sí, creo que te vuelve un poco más selectiva la maternidad. No tengo dudas. Somos dos. Sí. A nivel selección, ¿qué buscas en los próximos guiones que te puedan caer? ¿Que te pegue desde algún lado artístico, un lado político, social? ¿Qué te gustaría más, para dónde encaminar? ¿Y siempre actuación o también pensás en algún momento dirigir o escribir tus propias He historias? pensado mucho en dirigir, pero luego también hay cosas de la dirección que no encuentro mucho en mi carácter, pero sí es algo que me llama la atención. Y luego estás descubriendo que en la escritura sacío mucho de esa necesidad creativa. Pero lo que yo estaría buscando sería como personajes que sean buenos retos, que las historias me parezcan que aportan, que tienen algo, no tanto como a nivel como de, ¿cómo te diré? Como de que cambien a las, ¿no? O sea, que no sean panfletarias ni nada de Claro. eso, pero que sí aporten como abrir el espacio de cosmovisión de un montón de cosas, ¿no? O sea, de las complejidades que tiene Por cualquier lo menos que le tema mueva hoy, acá a la gente algo, ¿no? sí, que te ayude como a salir, como que a tener una perspectiva diferente de algún tema que a lo mejor todo mundo parece tener clarísimo. Estoy de acuerdo, me gusta eso. Para cerrar un poquito la entrevista y volver a Memorias de un Caracol, que estrena el 20 de febrero en todos los cines de México, ¿qué fue lo más difícil? ¿No? Porque hiciste algunas voces antes de doblaje, pero acá sos el 90% de la película es tu voz. Sí. ¿Qué fue lo más difícil de prepararte? Porque sé que fueron poquitos días. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Cómo te frustraste en algún momento? ¿En algún momento dijiste, uy, no lo voy a lograr? Contame más o menos ese proceso de esos 3 días intensos que deben haber sido. Sí, pues, o sea, sí había una sensación de repente como de no saber si íbamos a llegar porque resultó ser un montón, ¿no? De repente pensábamos que era como, pues ir a leer y leer una cosa y que solita la narración se iba a poder acomodar, pero luego nos dimos cuenta de que está llena de matices la película en cada fraseo, en cada parte, cada cosa está pasando algo, entonces había que tomar un tiempo para cada cosa que estábamos diciendo y eso hizo que se fueran alargando los tiempos y demás. Y también porque, pues, al prestar la voz y las emociones, pues de repente hay veces en las que se vuelve todo muy grande y como te decía, que es algo tan chiquito que de repente hay que contenerse, porque la propia película solita, sin necesidad de que uno empuje nada, tiene su fuerza emotiva. Sí. Entonces, eso, la sutileza, creo que eso fue lo más difícil, como el reto grande, o sea, ser sutil pero ser preciso en cada fraseo de la película. Y es algo que querés seguir haciendo, doblaje. Me encanta, sí, lo seguiré, sí, mientras siga habiendo oportunidad, Muy bien. seguiremos acá. Sala llena, vimos la película todos, estaban ustedes, estaba Javier Ibarreche, Sí. Emilio Treviño. ¿Qué sentiste? Porque nadie la había visto hasta el Sí. momento, doblada con sus voces. Ni yo. Pues fui con una amiga que es como mi personaje, como, ¿cómo se llama la amiga de Gracie? Se me fue el nombre. Ay, sí. Pinky. Pinky. Gracias. Bien Stevie, ¿eh? Bien, Stevie. Stevie, yo voy a decir siempre para mí, yo le digo la Steviepedia porque así, toda la información la tiene él, siempre. Se llama Pinky y fui con mi Pinky. Entonces como que vimos la película las dos y así llorando. Nos moríamos de risa y lo disfrutamos un montón. Es que tiene eso la película, tiene mucho humor. Tiene mucho humor. Dentro de toda la desolación que uno vive, Sí. ¿no? Y yo me olvidé, o sea, en algún momento no, o sea, al principio decía como que, ay, aquí estoy, y de repente fui como olvidándome. ¿Sos muy exigente con vos en esas cosas? En este caso estaba muy nerviosa porque pues es algo muy nuevo para mí y pues nada, o sea, es como la primera película en la que actué puede ser. Ahora ya sé que, bueno, cuando veo películas mías hay muchas cosas que suelto, pero en este caso como que, pues no sé, quería hacerlo bien, o sea, era un reto grande. Y entonces había cositas en las que estaba atenta, pero eventualmente me fui olvidando. Y luego me llamó la atención que cuando llegué a mi casa, yo seguía escuchando mi voz. O sea, como que seguía con la voz de ese personaje, Wow. se me quedó como dentro. Entonces fue muy bonito.
fue una experiencia muy linda. Ay, qué lindo. Te voy a decir lo mismo que le dije hace muchos años a Emilio Treviño y se lo pude decir a Poncho Herrera el año pasado. Tenés una nominación al Oscar. Sos una parte más de una película que está nominada al Oscar. Ah, sí. Entonces pues sí. es una estrellita más en la carrera. Sí, seguro. Y si se da, bueno, vamos a festejar y nos va a dar mucho gusto a todos. Sobre todo también por los amigos de Cine Caníbal que son de esas, y no lo digo porque estén acá presentes, Sí. pero son de esas distribuidoras que desde que llegué a México veo el esfuerzo y lo difícil que es traer cine y, como dijiste antes, tener la visión para decir esta y esta, ¿no? Sí. Y hoy son, no sé cuántas, 5 o 6 nominaciones tienen este año, no sé cuántas ya, ¿no? Varias. Tienen varias. Tienen varias, o sea... Sí. Ellos van a ganar igual. Seguro, pero me da mucha alegría ver cómo también todo eso se ve reflejado, ¿no? Sí, en una premiación. Sí, pero esta película en particular, Memorias de un Caracol, tiene una apuesta muy grande, ¿no? Porque el stop motion, pues es como, de repente lo ves y parece como un poquito dark. Pero yo creo que en México hay algo muy dark, o sea, como que hay una cultura dark andando que a mí me fascina, me encanta, se vibra mucho acá. Hace unos años hice una serie que se llama Los Spookies. Sí, claro. Amamos los Spookies. Genial. Stevie levanta la mano. Sí, sí, claro. Me gusta. Y Fred Armisen, que era como el que levantó el proyecto, se filmó en Chile, pero él se inspiró en México cuando hizo Los Spookies, porque veía que en México hay mucha cultura como que nos gusta mucho eso, y hay grandes creatividades, hay grandes animadores, y hay mucho movimiento de stop motion en Guadalajara, en otros lugares de México, y es bien lindo poder traer este tipo de cine para la gente que es apasionada de esto, y ojalá algún día tengamos los recursos y el apoyo para ver lo que se hace en este país, porque se hacen cosas de mucha calidad, pero naturalmente son muy cortitas, ¿no? Son cortometrajes y cosas así, pero he visto cosas increíbles que nacen de acá. No tengo dudas, hecho en México, le ponemos un sellito ahí. Cassandra, para terminar, ¿una película y una serie que en estos días te haya volado la cabeza? Mi cultura general se ha reducido muchísimo desde que soy mamá. Sí, me imagino. Es impresionante. Pero, ¿qué fue lo último que vi? Lo último que vi fue... la de Los dos hemisferios de Luca. Oh, la vi también para llorar. Sí, es una película para llorar y es hermoso como el tema, o sea, poder hablar de la diversidad funcional me parece muy importante. Se hable desde el tono del que se hable, porque es la gente más resiliente, más chingona, más aterrizada que existe. Los padres de gente que tiene diversidad funcional y la gente con diversidad funcional. Y también como el tema de las limitaciones médicas que hay para procesos sanadores en el mundo a los que no se les da pie por intereses económicos, y bueno, tremenda, pero muy linda película. Buena recomendación. Sí. Cassandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vayan a ver Memorias de un Caracol. Gracias, Rami. Atrévete a ser libre.